presentación ya y estaba por casualidad, se había cruzado los links, ahí estaba en otro, en otro salón. Así es que, bueno, les doy la más cordial bienvenida, como siempre, y esperando que se encuentren bien, que sobre todo que hayan tenido un excelente fin de semana. Y nosotros literalmente ya estamos pasando los 3 meses y medio. Ahorita ya estamos entrándonos, perfilándonos para el cuarto mes. Vean qué rápido se ha pasado esto. Y pues vamos con todo para este espacio. Por aquí me saludaba Brisney. ¿Cómo estás, Brisney? Shailita también por aquí está. ¿Cómo estás, Ruth? Muy bien. Esperando que se encuentren bien, chicas, y también a los caballeros que están por acá. Les voy a compartir de una vez por aquí. ¿Cómo estás, Angelita? ¿Qué tal? Maylin Ángela. Por aquí les voy a ir compartiendo el link, ¿sí? Muy bien. ¿Qué tal por ahí, Angeli? ¿Cómo estás, Angeli Marina? Bien. A ver, vamos buscando por acá el link. Ahora, perdóneme, el link, entra con esta onda del link, Dios mío. Vamos con el tema de esta semana. Esta semana entramos con Historia del Perú y de paso también tenemos nuestras preguntitas, como ya es de costumbre, para ir analizando, pues, lo que compete a esta semana. Ok. Oigan, bueno, ya saben que me pueden interrumpir en cualquier momento de la explicación para poder reforzar de repente alguna idea que no les haya quedado claro y yo encantadísimo pues poder ayudarlas y ayudarlos. Así es que con total confianza pues chicos, chicas, ¿ya? Aquí estoy compartiendo mi pantalla. ¿Me pueden comentar si se ve correctamente, por favor? Sí se ve, profesor. Muchas gracias. Muy bien. Muy amable. Sofía, creo que eras, ¿no? Sofía, me parece. Ok. Sí se ve también por acá, me estaban comentando. Ya, a ver, solo que aquí esto lo quiero arreglar bonito para que quede todo chévere aquí. Listo. Ya está. Ahora sí. Muy bien, antes de que me olvide, que siempre me piden esto, me tomo el screen y ya. 3, 2, 1. ¿Tomó? No tomó. A ver. 3, 2, 1. Tarán. Ya está. Bueno, chicos, chicas, miren, tenemos el tema de la reconstrucción nacional, que es un periodo interesante. Basadre, nuestro historiador de la República, le puso pues este término porque el Perú pasa por un momento bastante crítico. Recuerden que el Perú, después de la guerra con Chile, empezaría pues un momento de verdad de destrucción, porque la guerra había durado casi 5 años y nuestras tierras, nuestras industrias, bueno, las haciendas en ese caso, los ferrocarriles, estaban destruidos. No teníamos ni siquiera embarcaciones, porque cuando perdimos la fase marítima se habían preferido hundir antes que los enemigos las tomen. Las líneas ferroviarias tuvimos que destruirlas para que los chilenos no tomaran las líneas ferroviarias en tierra y se puedan transportar más rápidamente. Eh, Después había sido bastante espantoso que tomaran la capital y con ello eso generó digamos, una mala racha para los peruanos, ¿no? Para nosotros. Y pues muchos soldados oficiales chilenos que se estaban quedando en Lima resultaban ser los buenos partidos para las diferentes jovencitas de alta sociedad y los padres de las jovencitas de alta sociedad preferían casarlas con los oficiales chilenos como para que puedan tener un buen estatus. Increíble, ¿ah? Más allá, el Palacio de Gobierno, recordemos que fue tomado por Chile, nuestra Biblioteca Nacional fue saqueada, nuestra ilustre Universidad San Marcos destruida en sus 6 facultades en esa época, el Hospital 2 de Mayo, el Parque La Exposición, se robaron hasta
el reloj, ¿no? De Pedro Paulet, este famoso reloj que creó Pedro Paulet. Vean que fue duro, ¿no? Después iniciar la resistencia en la campaña de la Breña y que Cáceres, tras victoria y victoria y victoria, que sea traicionado por la clase alta, aunque el mejor argumento de la clase alta era que se tenía que firmar la paz porque ya Chile seguía ganando y ganando. Pero otros creen que la clase alta cuidaba su estatus, haciendo que, pues, Chile de una vez se llevara Tarapacá, con el salitre incluido, y esta clase alta no corre el riesgo de perder sus tierras, su patrimonio, porque no teníamos un ejército formal, pues todas las tropas eran gente del pueblo, y esa gente del pueblo que había sido explotada eh, eh, durante tanto tiempo bajo un trato desigual, de no inclusión y todo ello, esta gente podría ahora tomar, como dicen, el sartén por el mango y hacer la justicia social que en muchos años no se había hecho en el Perú. Por eso esta clase alta de hacendados, latifundistas, esta oligarquía que se había enriquecido ya muchas décadas antes gracias a la venta de guano, esta oligarquía prefirió cuidar su patrimonio y no le interesó el bienestar en sí de todo el territorio patrio, ¿no? Y así es que no le costó nada firmar el manifiesto de Montán allá en Cajamarca para que después se haga la firma de la paz oficial con el Tratado de Ancón. Y por eso Miguel Iglesias resulta ser un personaje muy controversial en ese sentido. Así es que no le queda otra cosa al Perú después del fin de la guerra, que en vez de seguir destruyéndose, hay que reconstruirlo. Por eso se llama Reconstrucción Nacional. De ahí viene la etapa de República Aristocrática, otro nombre que el historiador Jorge Basadre, que aparece en el billete de 100 soles, ustedes saben, ¿no? Le pone a este periodo porque pues resulta que 24 familias eran dueñas de las tierras, de extensas tierras, muy ricas en diferentes recursos, materias primas, y literalmente se habían encargado de gobernar el Perú, ya que estaban pues con el partido civil enquistadas en las diferentes instituciones, ya sean ministerios, el Poder Judicial, el Congreso y cómo no, la presidencia, ¿no? Así es que tenían las leyes a su favor y con ello la República aristocrática resultó un periodo de gran exclusión social. Las grandes mayorías no tenían acceso a la política ni a los recursos básicos. Y para rematarla, el oncenio de Leguía, una dictadura de 11 años con el presidente que pues resulta también el personaje más importante en las 3 primeras décadas del siglo XX, Augusto B. Leguía. Bien, empezamos. Acá tenemos esta primera parte de la reconstrucción nacional, vean. Ahí tenemos, ¿no? La reconstrucción nacional. Miren los años, ¿ya? 1883 es el año en el que terminó la guerra con Chile. Y a partir de ese momento está este periodo, ¿no? Posterior a la guerra con Chile, ¿no? Donde se buscó reestructurar el Estado y recuperar la economía. Ya, pero, el Perú había perdido lo más importante, pues, el salitre, y estaba en Tarapacá. Y con ese salitre habíamos garantizado que íbamos a pagar la deuda externa a Inglaterra. ¿Y cuánto era eso? 50 millones de libras esterlinas. ¿Y ahora con qué lo vamos a pagar? No hay, porque no hay nada, porque todo nuestro aparato productivo está destruido. Haciendas, las tierras agrícolas y la mano de obra, ni qué decir. La gente está cabizbaja, ¿no? O sea, esto no se trata de que el Perú
perdió contra Argentina anteayer, no, nada que ver, eso no es nada. Esto fue algo bastante fuerte, chicas y chicos. Y pues empezó acá la etapa del segundo militarismo. Este segundo militarismo podríamos decir que es la consecuencia política de la guerra con Chile, como lo escuchan, la consecuencia política, ¿no? Porque los militares ya sabemos que habían tomado el mando eh, tras la etapa de la independencia. La semana pasada hicimos una buena explicación acerca de ello. Los que no estuvieron, les aconsejo por favor que revisen el video de la semana pasada como para que puedan darle, ¿no? Una buena ojeada de cómo empezó por qué los militares toman el mando, ¿no? Acuérdate que en el Perú era todo, tanta inestabilidad que el mando militar era el que te infundía más respeto. Y ahora, el segundo militarismo, o sea que los militares, parte 2, la venganza. Causas. Crisis del Partido Civil. Bueno, pues el Partido Civil fue el primer partido político que intentó hacer algo por el Perú. El primer partido que tuvo una idea clara de qué hacer por el Perú. Ahí Manuel Pardo y Lavalle con esa frase, la República Práctica, la República de la Verdad, estaba dándole un sentido a si tenemos tal recurso que se vende en el extranjero, que es en ese caso el salitre, nos puede generar grandes ingresos. La pregunta es, ¿qué hacemos con esos ingresos? Él propone educación, ferrocarriles y agricultura, cosa que estaba muy bien, pero el Perú era una especie de hombre agonizante. Entonces imagínate pues al mapa del Perú, pues sácale dos piernitas y dos bracitos y pone su carita. Si le sacas dos piernitas, una piernita sale por Arequipa, la otra por Puno. Si le sacas bracitos, uno sale por Loreto, el otro sale por La Libertad. Si le pones una carita, un ojito estaría en Amazonas, el otro en San Martín y la boca por Huánuco. Bueno, el lago Titicaca es porque se hizo la pichia. Bueno, oye, pero acaba de ser mutilado, le han cortado la cola, que se mata la pacá. Y encima le sacaron ese rabito que se llama Arica, no te pases. Entonces ese Perú agonizante está en una camilla, en un hospital como el 2 de Mayo, que acaba de ser destruido en esa época. Bueno, el 2 de Mayo de esa época era un hospital de caramba, ¿no? Pero es como ir hoy día, ¿no? Al hospital 2 de Mayo, entras vivo, sales muerto. Entonces el Perú está ahí en esa camilla del Hospital 2 de Mayo. Ay, Dios mío, la camilla, en vez de que esté con sábana blanca, está amarillenta. No, Dios mío, no te quiero decir ni a qué huele, ¿ah? Pero está ahí ese moribundo hombre llamado el Perú, mutilado, desangrándose, agonizante, ¿no? Y tiene en su dedo índice un pulsor que marca sus latidos del corazón en ese electrocardiograma, pero la pantalla del electrocardiograma, Dios mío, es un vidrio roto, ¿no? Parece la serie de Black Mirror cuando sale el vidrio rajado, pero además de rajado, ese vidrio debe tener, no sé, una flema ahí, hasta un vello púbico. ¡Ah! Dios mío, ni me quiero ni imaginar eso. Y está que suena tit, 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 tit. Y ya se murió. Tit. Bueno, hierba mala, ahí está. No, el Perú no, el Partido Civil no tuvo la culpa de recibir un país agonizante. ¿Por qué? Porque acuérdate que los militares no habían tenido esa responsabilidad, un proyecto serio de darle un despegue a nuestro país. Y lamentablemente los platos rotos los cargó Manuel Pardo. Terminaron matándolo cuando en el siguiente gobierno donde estaba Mariano Prado, Manuel Pardo era presidente del Senado, o sea, el Congreso, ¿no? Oh, retornaron entonces los caudillos militares. Características, surgimiento de nuevos partidos políticos. Ahorita les voy a mencionar que uno de los partidos más importantes es el Partido Constitucional. Lo irónico es que ese partido que le pertenece a Cáceres, el héroe de la guerra con Chile, el brujo, ¿no? La Constitución
pues va a hacer lo que le da la gana con la Constitución, ¿no? El nombre resulta irónico, ¿no? Entonces, más que constitucional, debería haberse llamado prostitucional, bueno, en fin. Esta es la crisis económica agravada por la guerra, un desastre total, ¿ah? Deterioro de la hegemonía también de los dueños de la tierra, de los terratenientes. Bueno, por esos años, personajes interesantes, acá está el señor Manuel González Prada, que escribió el discurso en el Politeama y fue el difusor del anarquismo, ¿no? En HU habíamos visto las ideas de Joseph Proudhon y Mijail Bakunin con el anarquismo, y eso fue traído acá por González Prada. Y además llegó a ser director de la Biblioteca Nacional. Otro personaje importante es el señor Ricardo Palma, ¿no? Un escritor ya afamado para esa época, quien con sus tradiciones peruanas daría mucho que hablar, ¿no? Le pone un matiz muy criollo, una visión bastante aguda y crítica acerca de la criollada, de lo que es la viveza en el Perú, ¿no? Y aquí tenemos al estudiante de enfermería, el joven Daniel Alcides Carrión, que pasa a convertirse en el mártir de la medicina peruana, cuando se inoculó, o sea, se inyectó el virus de la verruga para poder mediante los síntomas, empezar a describir todo lo que pasaba en su organismo y con ello encontrar la cura. Bueno, aquí está el controversial Miguel Iglesias. Iglesias es el primer presidente de la Reconstrucción Nacional. Iglesias estableció la reapertura de instituciones culturales, como el caso de la Biblioteca Nacional, y educativas, como nuestra ilustre Universidad Nacional de San Marcos. También está el Colegio Guadalupe, ¿no? Que fue reabierto. Hasta ese momento no se había hecho nada por el tema económico, que era urgente. Enseguida está el tema de la restitución de la contribución personal, que ese sí es una obra económica, porque para poder generar ingresos, lo que hizo fue cambiarle de nombre al tributo indígena por contribución personal. O sea, es una cosa de locos, ¿ah? Para caerse así de bruces. Los indígenas, lógicamente, van a iniciar toda una serie de protestas y eso reventó con la rebelión de Atusparia. Pedro Pablo Atusparia es un jefe de indios, de un pueblo de indios allá en Huaraz, en Ancash. Y él generó una serie de reclamos producto de, si es que ya se había eliminado el tema del tributo indígena, no los iban a engañar con que nuevamente tenía que iniciarse el pago de esto. Ya Ramón Castilla había iniciado esta obra de eliminación literalmente 30 años atrás, 1854-55, y él quería restituirlo, no, no era así, pues, ¿no? Finalmente, Cáceres, que se encontraba muy resentido después de haber sido traicionado con la firma de paz en la guerra con Chile por Iglesias, Cáceres fue el que lo derrotó en una estrategia conocida como la Guaripampeada, ¿no? Donde las tropas de Cáceres rodearon a las tropas de Iglesias en la zona de Guaripampa, distrito que se encuentra en Junín. Y de esa manera fue que Cáceres le entrega el poder a una junta de notables y esa junta dictamina que el presidente que sea elegido para este momento sea Cáceres. Cáceres es militar de carrera. Cáceres es un hombre con formación castrense. El meterse en la política para muchos sería un error, pero quien principalmente habla de esto es Jorge Basadre. Basadre dice que una de sus motivaciones para estudiar historia, de paso, fue la guerra con Chile, porque Basadre es tagneño y vivió muchos años en Chile, cuando Tacna estaba secuestrada por Chile. Y uno de los personajes que también mucho lo inspiró fue Cáceres. El señor Jorge Basadre, ilustre historiador de la República, ¿no? Menciona que hubiera sido mejor, miren estas palabras, ¿ah?
son de alto calibre, ¿ah? Hubiera sido mejor que Cáceres muera en la guerra con Chile, porque si moría en la guerra con Chile, su imagen de hombre ilustre iba a quedar impecable, un hombre que luchó incansablemente, ¿no? Por el Perú, un héroe como ninguno, ¿no? Pero lamentablemente ahora que se metió a la política, toda esa imagen se iba a venir a pedazos. Y en efecto, ¿no? Vean, Cáceres establece la alianza entre su partido, que es el Partido Constitucional, y el Partido Civil. Durante su gobierno, la crisis está tan agobiante que se desaparece el billete fiscal y se estableció la creación del sol de plata. De alguna manera, se quería reordenar la economía y por eso es que se ofreció un sol de plata por cada 15 billetes que representaban, en este momento tan devaluada está la moneda que 15 billetes era la promoción para que represente un sol de plata y de esa forma no haya tanto desorden en la compra y venta de productos con un billete que está totalmente devaluado. Entonces la población iba llevando los billetes a las a juntas departamentales. Acá está la creación de las juntas departamentales. En cada departamento habían unas oficinas llamadas juntas, ¿no? Donde llevabas tú los billetes y a cambio de tanta cantidad de billetes te daban un sol de plata. Entonces la idea era reordenar la economía desapareciendo el billete fiscal. Otro aspecto interesante es la firma del Tratado García Herrera con Ecuador. Tratado que se firmó porque Ecuador pues había tenido ciertas pretensiones de tomar las zonas de la costa norte peruana. Y acá está el contrato que generó mucha suspicacia. Es el contrato Grace. Es el contrato firmado entre el gobierno de Cáceres, o sea, el Perú, y pues también es firmado por Michael Grace, que es el hermano de William Russell Grace. ¿Y quién es William Russell Grace? Es el representante de la más importante firma europea de la segunda revolución industrial, que se conoce como los tenedores de bonos ingleses, los bondholders o tenedores de bonos ingleses. Al momento en el que se llega a establecer la firma del contrato Grace, se establecería la cancelación de la deuda externa a cambio de concesiones con los tenedores de bonos, ¿no? O con los bondholders. Y eso es lo que va a generar toda una serie de críticas. Acá tenemos, se entregaron los ferrocarriles por 66 años. Quiere decir que la empresa, en este caso, London Pacific, era la que se iba a encargar de la administración, ¿sí? De la administración de los ferrocarriles y, claro, el transporte de materias primas, transporte de lo que sea, todo iba para las ganancias de la empresa inglesa. Se le entregó también 3 millones de toneladas de guano, 2 millones de hectáreas de tierras en la selva alta. Los ingleses querían esas tierras para poder cultivar café y pues están las 2 millones de hectáreas, ¿no? No se le llegó a entregar los 2 millones, fue menos de 1 millón al final, pero el resto supuestamente estaba también entregado para cuando lo necesiten, ¿no? Y la libre navegación por el lago Titicaca fue otro aspecto interesante porque los materiales que llegarían desde Inglaterra irían por el Atlántico, de ahí hasta del Atlántico entran por Uruguay y de Uruguay pasan a Bolivia y de Bolivia al Perú por el lago Titicaca. Entonces la libre navegación era para que todos estos materiales de construcción traídos para las diferentes empresas que pues Inglaterra iba a establecer en el Perú no paguen ningún tipo de impuesto aduanero o arancelario. Por eso es la libre navegación. Ni de entrada ni de salida. Entonces ahí estaba el asunto, ¿no? Y
además de esto, se entregó minas, se entregó haciendas, se entregó una serie de aspectos que resultaron wow. Oye, uno dice que todo eso se entregó y con todo no se llegó a firmar la paz. No, o perdón, no se llegó a cancelar la deuda externa. Con todo ello, el Perú no es que quedaba exento de la deuda. El Perú seguía debiéndole la mitad de la deuda y se estableció que en 33 años, con 80.000 libras esterlinas cada año, es que se iría pagando la otra parte de lo restante. Entonces, como ustedes se pueden dar cuenta, lamentablemente la firma del contrato Grace, o como se le conoce también con el nombre de firma del tratado Aspíllaga-Donoumore. Aspíllaga es el ministro de Hacienda de Cáceres, Antero Aspíllaga, y Donoumore, el conde Jorge Luis Donoumore, representante en las finanzas de los ingleses, estableció ese punto, ¿no? Como consecuencia, se acentuó la dependencia al capital inglés y llegaron nuevas inversiones. Acá está pues Michael Grace, representante de los bondholders o los bonos de deuda externa. Acá tenemos a Sir Alfred Dent, presidente de la Peruvian Corporation, y el registro de la British North Borneo. ¿Qué ocurre? Que ellos son los representantes de las empresas, en este caso extranjeras, ¿no? Y bueno, la Peruvian Corporation era la empresa que va a administrar los recursos obtenidos por los tenedores de bonos, la deuda externa, entre ellos el ferrocarril central, ¿ya? Ahí tenemos entonces. Ahora, Cáceres había entrado por golpe de Estado, ¿no? Tomó el mando, lo sacó a Iglesias. Cáceres termina su gobierno con una serie de críticas contra él y es ahí donde lo reemplaza, o bueno, no, o sea, continúa la política después de que Cáceres terminó su gobierno, Remigio Morales Bermúdez. Bueno, Remigio Morales es un general que también pues tiene al Partido Constitucional como parte de su, ¿no? de respaldo que necesita para llegar a la presidencia. Y pues aquí está el gran Remigio Morales Bermúdez. Los problemas diplomáticos con Chile fue una característica de su gobierno porque justo si ves entre estos años, se cumplen los 10 primeros años del final de la guerra. La guerra terminó en 1883 y ya pasaron 10 años ahí. Así es que están los problemas diplomáticos con Chile y también está la promulgación de la ley de habeas corpus. ¿Qué dice la promulgación de la ley de habeas corpus? Cada vez que a un sujeto lo arrestan o le quieren levantar cargos, tienen que demostrar que verdaderamente sea culpable. No pueden hacerle eso por hacerlo. Toda persona tiene una protección íntegra, jurídica, y eso se llama el habeas corpus. Vea, se termina el ferrocarril central para esta época, ¿no? Y se termina. Eso lo había empezado a recordar a José Balta, ¿no? Y bueno, Bermúdez llega a morir en 1898, ahí nomás a los 3 años, y pues por una falla cardíaca, ¿no? Y pues ingresa Justiniano Borgoño. Borgoño, cuando es presidente, decide pues en este momento convocar a elecciones, ¿no? De una manera introspectiva, rápida, y Cáceres es el único candidato que se presenta, y obviamente, ¿no? Va a ganar, pues, ¿no? Pero ya esto representó un malestar para muchos peruanos, y va a ser aprovechado por Pierola, quien a partir de ese momento va a querer sacarlo a Cáceres por golpe de Estado también. Entonces, este es un gobierno interrumpido por la coalición nacional, que es en ese caso el Partido Civil, más el Partido Demócrata, liderado por Pierola, quien derrotó a Cáceres con apoyo de las montoneras. Acá hay una fotografía de 1895 donde se aprecia a las tropas pierolistas en la plazuela del Teatro de Lima, ¿no? Y aquí la caricatura satírica que representa la confrontación entre Pierola y Cáceres. Ahí están siendo comparados, ¿no? Con David y Goliat. Bien, aquí vamos a entrar al segundo gobierno de Nicolás de Pierola. ¿Qué ocurre?
como Piérola logra el triunfo con la coalición nacional sobre Cáceres, ahora Piérola asume el mando de la presidencia. Pero ya vamos a decir que aquí termina la reconstrucción nacional, o mejor dicho, termina el segundo militarismo, ¿no? Acá está, vean, el segundo militarismo termina ahí. Pero la reconstrucción, bueno, continúa, ¿no? Vamos a terminar este gobierno, para empezar las preguntas. Este segundo gobierno de Cáceres, perdón, de Piérola, es interesante porque Piérola, sabemos que vamos a recordar, ¿no? Que firmó el contrato Dreyfus cuando fue ministro de Hacienda de Balta. Piérola fue el que estuvo ya en contra de que, pues, alguien durante la guerra con Chile le supiera dar las correctas acciones de ataque o de defensa. En más de una ocasión, Cáceres le dijo a Piérola que era lo que se tenía que hacer y Piérola no, no y no y no se hace, ¿no? Quería que las ideas se llevaran desde su mente y de esa manera no ser opacado en la historia por otro personaje que haya puesto mejores ideas o mejor visión, etcétera, ¿no? A ver, durante este segundo gobierno, entre 1895 y 1899, se consolidó la Alianza Democrático Civilista, aceptándose la reactivación económica promovida por la diversificación de exportaciones. Por ejemplo, está el boom del azúcar, el boom del caucho y es el resurgimiento de los latifundios y de la oligarquía, en este caso agroexportadora. El desarrollo de la clase obrera, que es, recordemos, este sector muy desplazado y no se le ha tomado en cuenta históricamente, ¿no? Acá en Perú ya muchos obreros han empezado a trabajar desde que hay fábricas y las fábricas pues llegaron ya entre casi finales del siglo XIX. Y vamos a ver algunas obras interesantes, ¿no? En lo militar, nuestro ejército estaba literalmente destrozado. Por eso se contrató la misión Clement de Pablo Clement, un general francés, y esa influencia francesa ayudó a la creación del servicio militar obligatorio y así llenar más, en este caso, el ejército, recuperarlo. La Escuela Militar de Chorrillos para mejor entrenamiento de los soldados, ¿no? Aquí, pues, o la reforma electoral de 1896, donde se estableció que el voto sea directo, pero en este caso pueden ser también electores, que los que van a votar que sean alfabetos. No podían permitir que votara cualquier persona que no supiera leer ni escribir. A medida del segundo gobierno de Piérola también se aplicaban ciertos aspectos en lo económico. El estanco de la sal, que era un negocio redondo para los campesinos de Ayacucho, pues justamente fue cuando el gobierno tomó el control de la producción y venta de sal para enriquecerse más. La creación del Ministerio de Fomento. Este ministerio duró poco tiempo en esos años porque fue hecho solo con la intencionalidad de facilitarle la extracción de materias primas a los extranjeros con la construcción de puentes, con la construcción de carreteras, de puertos, etc. Y la libra peruana de oro es este tipo de moneda que existe en Inglaterra como la libra esterlina, pero aquí en el caso del Perú se crea la famosa libra peruana de oro para beneficiar a los exportadores de la clase alta y no exporten con una moneda tan devaluada como es el sol. Por ende, esta libra peruana de oro es una obra interesante en este primer gobierno de Nicolás, en este segundo gobierno, perdón, de Nicolás de Piérola. Piérola, vamos a decir en general, sentó las bases administrativas de lo que viene a ser la República Aristocrática, que aquí la veremos. Bien, este es un mapita que te muestra algunas de las actividades más interesantes aquí que en el Perú tenemos, ¿no? Ahorita vamos a analizarlo para ya entrar a la República Aristocrática, pero vámonos primero a hacer una pregunta, ¿ya? Profesor,
Dímelo, Sofía. Profesor, ¿por qué dice que Piédola sentó las bases de la República Aristocrática? Ah, ya, muy buena pregunta. Por ejemplo, la libra peruana de oro solo es una moneda que van a usar la clase rica, la clase de los grandes agrominero exportadores. Si esa clase rica exporta materias primas con una moneda devaluada, como era el billete inca de papel, las ganancias no les va a salir a cuenta. Entonces ahí, por ejemplo, ya le está creando la base de economía para que mejore la situación y mucho más de la clase oligarca. Otros aspectos, ¿no? A nivel político, económico. Se creó también la Sociedad Nacional Recaudadora de Impuestos. Es una institución parecida a la SUNAT que cobra impuestos sobre todo a la gente pobre para no permitirles tener un desarrollo social, un desarrollo económico, ¿no? Otro aspecto es que Pierola tiene una muy buena relación, a pesar que es de Partido Demócrata, ¿no? Pero tiene una muy buena relación con los civiles, con los del Partido Civil, y los va a ayudar en elecciones para... Siempre han habido manipulación de elecciones, boicots, para que así esta clase sea la que tome las riendas del Estado, la clase oligarca. Entonces, Pierola, en esos aspectos, está sentando las bases para el periodo de la República Aristocrática. ¿Ah? Me dice Einer, profe, ¿en qué tomo está el capítulo en los tomos de Basadre? Bueno, dependiendo de qué tomos tengas tú. Yo los tengo por acá, mira. No sé si se visualiza ahí. Si tienes, no se ve, ahí. Si tienes esta colección, ¿no? Que cuando no hay personas acá, esto se ve, pero cuando hay personas, ¿no? Ya, ahí empiezas, se ve algo ahí, ¿no? Ya. Cuando empiezas a partir del tomo ya 12 13 ahí encuentras ya esos capítulos. Los tomos más escasos son los del 9 10 y 11 porque esos son los tomos de la guerra con Chile. Esos son los tomos más escasos de las colecciones de Basadre. Si tienes la colección que te acabo de mostrar, que es la del comercio, con papel cuché, tapa verde, esa colección, tapa verde con una franja blanca. Ahí lo encuentras a partir del tomo 12 13. ¿Sí? Bien. 14 ahí también está, ¿ya? Muy bien. Entonces, a ver, vámonos con estas preguntas. Esta primera pregunta, ¿ya? Ja, ja, ja. Vamos a ver. Ya, ratito. Profesor, Adelante. una pregunta. ¿Quiénes formaban la coalición nacional y por qué ayudaron a Piorola? Muy buena pregunta. ¿Cuál es tu nombre? Perdóname que no puedo verlo ahorita. Ruth. Muy bien, Ruth. La coalición nacional la conformaron dos partidos políticos. El Partido Civil, que ya sabemos que es el primer partido de la historia del Perú, que lo conformaron antes los de la oligarquía guanera, los consignatarios, y que sabemos que también ha fracasado tras la guerra con Chile, porque ellos iniciaron el primer civilismo. Y el Partido Demócrata es el partido que ha fundado Piérola. Ahora, ellos conforman la coalición, la alianza o coalición que va a estar en contra de Cáceres. Entonces, ¿por qué lo respaldan? ¿Por qué están en contra de Cáceres? ¿Por qué? Porque Cáceres representa el militarismo. De alguna manera, eh, Piérola en un principio había estado en contra del sector civilista, porque ese sector civilista fue el que eliminó el contrato Dreyfus, el contrato que él había como ministro de Hacienda en la época de Balta, había firmado y con eso dejaba a los consignatarios
¿no? Guaneros sin trabajo. Entonces, estos consignatarios fundaron el Partido Civil, llegaron a las elecciones y Piérola les tenía bronca. Pero ahora que después de la guerra con Chile, los militares han llegado al poder y Cáceres ha hecho lo que ha hecho, que es firmar el contrato Grace, entonces eso ya para Piérola es una contradicción mayor. Entonces Piérola por eso es que está aliándose con el sector civilista. Y a partir de ese momento logran con esa alianza enfrentarse a Cáceres y lo derrotan. De alguna manera ya como han hecho buenas migas, ahora empieza el segundo gobierno y en ese segundo gobierno Piérola se entiende tan bien con todos los civilistas que está ayudándolos para que ya una vez terminado su gobierno, empiezan los gobiernos de los civilistas durante 20 años, que va a ser la época de la República Aristocrática, y así los civilistas estén en el poder haciendo y deshaciendo a su regalada gana, ¿no? Esa es la razón, Ruth. Gracias, profesor. A ti por tu pregunta, Ruth. Muy bien. A ver, vamos a empezar con la primera pregunta. Quiero por favor que se concentren ya y a ver qué tal les vaya. Vamos con la primera pregunta. Acá les comparto. Ya. Acá tenemos la primera pregunta. Un ratito, a ver, esta es la primera pregunta, ¿ya? Vamos desarrollándola un ratito aquí. A ver, vamos dándole lectura silenciosa y por favor cada uno le damos un minuto o minuto y medio máximo. A ver, solo Ronald me ha dado la respuesta. El resto han llegado a la respuesta que quiero saber, por favor. ¿Sí? Perfecto. Vamos a decir que la clave A no es porque te están preguntando algo que reactive la economía. Y el Tratado García Herrera con Ecuador, que se firma en el primer gobierno de Cáceres y termina en el gobierno de Remigio Morales Bermúdez, es un tema de tratado bilateral internacional, no tiene que ver nada con el tema de reactivación económica. ¿Renegociar la deuda externa con la Casa Dreyfus? No, es con la Casa Grace. El contrato Grace sería. Derogar la ley que establecía el estanco del opio, bueno, acá no hubo acá no producimos opio, entonces no hubo estanco de opio.
Y la E dice auspiciar la explotación del guano. El guano ya no se vende. Y el salitre ya no tenemos. Entonces, muy bien, la clave sería dedo. Vámonos con la segunda pregunta. A ver, un ratito. Ya, creo que déjenme checar un ratito porque creo que tengo un pequeño impasse aquí con con las respuestas acá. Creo que no hay respuestas, o sea, no hay alternativas, me parece, un ratito. Muy bien, entonces felicitaciones con la pregunta número, con los chicos que marcan correctamente la pregunta. Número uno, un cinquito, por favor. Ya bueno, me van a ir diciendo correctamente la vamos a hacer juntos, ¿ya? Más tranquilo. Vamos a hacer juntos la pregunta número dos, ¿ya? Porque creo que aquí faltaron unas alternativas y un ratito, a ver, pequeño problemita con el tema de de las alternativas. En la pregunta 2 de su material de ustedes, ¿tienen alternativas? Acá yo solo tengo la 2. Me parece uno en romanos, 2 en romanos, 3 en romanos, 4 en romanos. Tampoco tienen. Ah, ok, ok, ok. Ok, no hay, ok, ya. Faltó esa parte nada más. Ya. Vamos entonces y la hacemos juntos, pues, ¿ya? No queda de otra. Pensé que por error lo había borrado o algo, pero no. Ya. Leemos juntos. Acá está la pregunta número 2 y juntos llegamos a la clave, ¿ya? A ver. Pregunta 2. Dice, la segunda fase del periodo de la reconstrucción nacional corresponde al gobierno de Nicolás de Piérola, 1895-1899. En su gobierno se establecieron un conjunto de medidas políticas y económicas destinadas a reactivar la economía, alterada por la guerra civil sostenida por Andrés Avelino Cáceres, y a modernizar la administración, así como promover la defensa nacional. Al respecto, determine verdadero o falso de los siguientes enunciados. Dice uno, modernizó el ejército invitando a una misión extranjera. ¿Qué opinan? ¿Verdadero o falso? Hoy nadie me responde. Ah, ya, Héctor, muy bien. Verdadero. La misión Pablo Clemen llegó ahí. Perfecto. Dos, promulgó la ley de educación básica regular y obligatoria. Falso. Falso, muy bien. La ley de educación básica regular y obligatoria se estableció por partes en diferentes gobiernos. Donde más se hizo por el tema de la educación básica regular y obligatoria fue en el gobierno de José Pardo y Barreda, que aquí vamos a verlo. Primer gobierno de José Pardo y Barreda.
3. ¿Se suscribió el contrato Grace? Falso. Eso es en la época de Cáceres. Y dice, derogó la ley que establecía el estanco de la sal. Bueno, ¿Verdadero? correcto. Primero, Verdadero. muy bien. Primero se estableció que se estancaba la sal y eso generó toda una rebelión. Y al final se derogó, pero ya el Estado había tenido el control de la sal durante buen tiempo. Muy bien, entonces sería verdadero, falso, falso, verdadero, ¿ya? No tenemos aquí lamentablemente alternativas, pero ahí está. Muy bien. Vámonos entonces ahora sí con lo que corresponde lo otro. A ver, un ratito. Muy bien. Nos vamos a lo que corresponde a la República Aristocrática. Y primero quiero que chequeen esto, miren. Mm, ahí está. Este es un mapa donde hay toda una serie de... Ya está, ahora sí. De recursos, de actividades económicas, producto de los recursos o materias primas que tenemos en el Perú. Por ejemplo, ¿no? En lo que es Piura, en la costa norte, está el petróleo. Están los pozos de la Brea y Pariñas, en la ciudad de Talara, en Piura, que son explotadas por la London Pacific y luego por la International Petroleum Company, ¿ya? Entonces, todo lo que fue el petróleo que se van a llevar del Perú, ahí está, la London Pacific, ¿no? Los ferrocarriles va a ser administrado por la Peruvian Corporation, no se olviden, ¿no? Después tenemos otros aspectos como en la Valleque o en la zona de la Libertad, las haciendas azucareras, por ejemplo, que el azúcar producida en los latifundios de la costa norte, destaca la hacienda Casagrande, Cartavio, la hacienda Roma, la hacienda Grace, Cayaltí, etcétera. Toda la mano de obra contratada en esas haciendas son indios bajo el sistema del enganche. Es una manera de explotar pagándoles un monto bastante mínimo a los indígenas y con ese monto mínimo se logra pues que el indígena sea, digamos, contratado para el trabajo de la hacienda como peón, o sea, trabajar la tierra u otras actividades dentro de la hacienda, pero terminado ese mes se le vuelve a pagar el mes adelantado. El indígena quisiera renunciar, pero porque lo que le están pagando es muy poco y ya recién se ha dado cuenta que es poco cuando ha trabajado todo un mes, pero no renuncia porque los hacendados que tienen el control de las tierras, de la hacienda y esto, a su misma vez que son hacendados, tienen el control de las instituciones políticas. Por ejemplo, son uña y mugre con el alcalde, si es que ellos mismos también no son el alcalde. Son amigos de la gendarmería, de la policía en ese momento. Pues controlan las leyes, ¿no? A los jueces, todo. Entonces el pobre indígena vive asustado. No puede renunciar porque siente que va a cometer un delito, lo van a meter preso. Y es así como los hacendados, al adelantarles el salario, el dinero del mes, los enganchaban a los indígenas, ¿no? Y también está, pues, los peones japoneses que, recordemos, habían llegado durante la era del guano para trabajar en las islas y terminaron siendo peones en las haciendas de la costa norte, ¿no? Ya. Otro aspecto interesante acá es el tema del algodón. Vean, en la costa sur, en Arequipa,
producida en haciendas de la costa sur. La mano de obra en este caso son peones no asalariados, porque se sigue utilizando acá el yanaconaje. Recuerda que el yanaconaje es una forma vieja de explotación de la época, cuando recién llegaron los españoles y los hacían trabajar en las tierras a cambio de que puedan vivir ahí en una casita los indígenas y una partecita de lo que ellos, de todo lo que producían, el 90 y pico% se lo entregaban al hacendado y una partecita era para ellos, para su propio consumo. Ese es el yanaconaje. Entonces, a los indígenas los tenían como animales, literalmente, ¿no? Vean acá en Madre de Dios y en Loreto, el caucho, ¿no? Explotado en los departamentos de la Selva, Loreto y Madre de Dios, destacan los empresarios César Arana y Carlos Fermín Fiscarralt. La mano de obra en este caso son nativos que fueron esclavizados en las denominadas correrías. Una correría es como una persecución, pero así violenta, ¿no? Y esto fue lamentable. Vean, de los minerales, principalmente cobre, en la Sierra Central, ¿no? En Junín, por ejemplo, ¿no? Extraídos por la Cerro de Pasco Mining Company, tanto Junín como Cerro de Pasco. También la lana en lo que viene a ser Puno. La lana era comercializada por la Casa Ricketts, producidas en la Sierra Sur, en las haciendas ganaderas de los Gamonales, quienes usurpaban tierras de las comunidades indígenas. O sea, se seguía usurpando tierras, mira, ya bueno. Este país, nuestro territorio peruano, lamentablemente, es el territorio que solo es dominado por un grupito de familias, ¿no? Y ahí eso es a lo que Basadre llamó la República Aristocrática, ¿no? Acá hay una caricatura que representa, vean, el estilo de vida oligarca, ¿no? Como afrancesados, todos a lo europeo. La hegemonía política del Partido Civil, el Partido Civil que ha vuelto con fuerza, pero esta vez el Partido Civil se ha vuelto corrupto ya. Es un partido que solo está beneficiando a los grupos de poder. Dependencia económica del capital inglés. Durante estos años, Inglaterra es la que tiene con nosotros negocios, pero ellos saben que la Gran Guerra estalla, la Primera Guerra Mundial, y pues Inglaterra va perdiendo mercados, colonias, y ya luego entra a Estados Unidos. La economía durante todos estos años, vean, desde que acabó el gobierno de Piérola hasta 20 años después, 1919, tiene que ver con la tierra y con la minería que se exporta. Entonces es la economía agrominero exportadora diversificada. El predominio de la oligarquía, o sea, de este grupito de gente dueña de tierras, de haciendas, de minas, y sus empleados que dejan en diferentes lugares del Perú, que son los gamonales, es el gamonalismo. Los gamonales son los empleados de los oligarcas, pero quedan como jefes y ellos son los que se encargan de dirigir tal negocio, se portan peor que un jefe. Ellos son los que predominan como clase grande, ¿no? En este caso, excluyen a las grandes mayorías. Ahí está la exclusión política de la clase media, los obreros y el campesinado. Y por eso también nace acá en el Perú el movimiento obrero, que se sindicalizó, de su ideología es el anarcosindicalismo, y los campesinos que van a respaldar también esto. ¿Ya? Bien. El primer presidente de este periodo es Eduardo López de Romaña. Ten en cuenta que firmó un tratado con Bolivia, que es el Tratado Osma Villazón. Ese tratado fue para empezar a sentar bases de la división en el lago Titicaca. Todavía va a venir después ya otro tratado, que es el Tratado Polo Sánchez Bustamante, que es el verdadero que ya delinea la división clara entre Perú y Bolivia. Pero ese es un pretratado. La imposición de la libra peruana de oro, que era la moneda creada por Piérola, que ahora se terminó de imponer ya durante este gobierno. Está el Código de Minería y el Código de Aguas. El Código de Minería es para que el Perú atraiga inversión extranjera y se logre la extracción de minerales como el cobre. Ahí llega la empresa de Estados Unidos, Cerro de Pasco Mining Company. Y el Código de Aguas es para impulsar en el Perú la mayor implementación de canales de regadío, más tierras,
también para producir más azúcar. El Perú durante todos estos años se va a convertir en el primer productor de azúcar a nivel del mundo. Y eso gracias a que Cuba estaba pasando por una mala racha porque la independencia de Cuba, de la isla de Cuba, empezó por 1895, ¿no? Cuando acá se estaba peleando Piérola y Cáceres. Y recién Cuba logró concretar su independencia ya entrando al siglo XX. Y en los primeros años del siglo XX la pasa muy mal porque después de que se independizó de España, pasa a tomar, Estados Unidos pasa a tener control de la isla, porque la consideró pues una zona geoestratégica y por su producción de tabacos, de azúcar, de café y todo, minerales también Estados Unidos pues la llegó a controlar, ¿no? Así es que el Perú aprovechó todo ese momento donde Cuba está con su independencia, está pasando por una mala racha para que el Perú produzca más azúcar y exporte más. Y por eso se llama Código de Aguas, ¿no? ¿Ya? Para poder implementar tierras con aguas y canales de regadío y producir más azúcar. Manuel Candamo era de los oligarcas el hombre más rico del Perú. Sin embargo, tras 7 meses de gobierno, fallece en 1904. Tenía un cáncer al estómago y un paro cardíaco le dio. El tranvía que llegó a estipular dentro de sus únicas obras fue el tranvía Lima-Chorrillos. Hasta hoy uno de los pocos vagones que queda está allá en la Plaza Batters, por la Plaza Batters, allá y por Barranco, ¿no? Y luego en Chorrillos también hay unas líneas de tren y un pequeño vagón que queda ahí, ¿no? Como recuerdo de lo que fue ese tranvía, ¿no? Luego también se promulgó la ley de ferrocarriles, ¿no? La ley de ferrocarriles era un proyecto de intentar unir todo el Perú con líneas ferroviarias, pero ese proyecto fracasó, porque pues obviamente el Manuel Candamo murió, pues por eso es que no se pudo llevar a cabo. Muy bien. Ahora, dentro de los presidentes que continúan acá está el hijo de Manuel Pardo y Lavalle. Su hijo es José Pardo y Barreda. Todo queda en familia, ¿no? Entre estos años José Pardo gobierna y aplica una reforma del sistema educativo. Como te decía, la educación primaria gratuita bajo control del Estado. El reglamento del acceso femenino a las universidades, chicas. Ahorita por eso Ruth, Maylin, Shari, Britney, todas las chicas que me están escuchando pueden postular porque se dio ese reglamento. En el Perú, que sabes que es muy machista nuestro país, antes no se podía. No, las mujeres no podían postular a la carrera universitaria, ahora ya, menos mal, ¿no? Todo gracias a tu presidente, José Pardi Barrera. Se fundó la Escuela Nacional de Artes y Oficios para el tema, ¿no? De las artes. Y aparte de eso, se hicieron escuelas para obreros, se abrieron centros culturales. O sea, se hizo bastante por la educación, ¿ah? Y se construyeron casi 1500 colegios, un montón. Está el proyecto también de legislación en favor de la clase obrera. Este proyecto laboral, el proyecto Manzanilla, era muy bueno, pero lamentablemente no se llegó a poner en práctica porque le daba muchos beneficios a los obreros. Acuérdate que los obreros ya habían iniciado durante esos años con la ideología narcosindicalista todo un movimiento que exigía la ley de las 8 horas. Ellos exigían la ley de las 8 horas de trabajo, 8 horas de estudio y 8 de descanso. Eh, y no era lo único, estaban exigiendo descanso dominical, ley de accidentes de trabajo, pero ya vamos a ver que poco a poco empiezan ellos a tener muchos logros gracias a su lucha constante. Está la creación de la Caja de Depósitos y Consignaciones. Esta instancia es la que se encarga de hacer pagos a todos los trabajadores del Estado. Es como hoy el Banco de la Nación. O sea, más adelante eso se va a llamar Banco de la Nación, allá cuando todavía lleguemos al primer gobierno de Fernando Belaúnde Terry. Bien, después aquí tenemos a Augusto Bernardino Leguía y Salcedo. Leguía ya era un personaje conocido entre todos los oligarcas porque Leguía había sido ministro de Exteriores en el gobierno anterior y también había sido ministro de Economía en la época de López de Romaña. Entonces Leguía tenía experiencia. Acá
generó al principio una ruptura con el partido civil, ¿no? Leguía durante los años iniciales pasó un momento duro en el momento en que incluso un grupo de pierolistas lo quiso matar saliendo del Congreso, ¿no? Y pues quisieron acabar con su vida y él dijo, no, despídanme de mi madre y le dicen a mi madre que si muero, pues muero con mis convicciones, con mis ideas y eso. Y al final lo logran salvar. Este grupo de pirolistas no quiso que gobernara, ¿no? De ahí toma el mando Leguía y a pesar de que hubieron ciertas fricciones con el partido civil, lo sigue representando, pero ya en su época del oncenio, ahí sí es que rompe completamente con el partido civil. Está el primer paro general obrero en Lima en 1911, lo que le permite a los obreros alcanzar la ley de accidentes de trabajo. Y otro importante punto es que Leguía les da el descanso dominical. El Tratado Apolo Sánchez Bustamante, que te decía hace rato, ya es la que termina por dividir a Perú y a Bolivia su territorio, ¿no? Encima se le dio cierto territorio a Bolivia, ¿no? Cesión territorial. Y el del lago Titicaca, pues el 46% se le dio a Bolivia, ¿no? Y luego el Tratado Velar de Río Branco con Brasil. Acá está lo que le cedimos, miren por favor ahí, a Brasil, ¿no? Con amarillo. Esa es la cesión del territorio de la Amazonía a Brasil. Brasil es el país que más nos ha quitado territorio, ¿no? Está la Asociación Pro Indígena. Ajá, acá está el gran Pedro Zulen, exacto, Einer, quien hizo mucho por la población andina, ¿no? Pedro Zulen con Dora Mayer fundaron la Asociación Pro Indígena y esto lo hacían sin fines de lucro ni nada, lo hacían por amor, pues, a los sectores más necesitados. Para 1912, Guillermo Billinghurst es el presidente que rompe con todos los anteriores, ya que su gobierno fue un gobierno a favor del pueblo y anti-oligárquico. Uno de sus puntos claves es el reglamento general de huelgas. Era un reglamento que le daba la potestad de protestar dentro de la vía pacífica a todos los obreros. Luego estableció la jornada de 8 horas por primera vez, pero solo para los obreros de la empresa del Callao, Muelle y Dársena. Esta empresa se encargaba de llevar los productos del puerto al barco o viceversa, bajarlos del barco al puerto. Entonces, todos ellos son los famosos estibadores, ¿no? Entonces, lastimosamente, solo ellos pudieron alcanzar la ley de las 8 horas y no todos los peruanos. Entonces, no pudo darle la ley a todos los peruanos porque el Congreso estaba repleto de civilistas, entonces se le oponía. Entonces, Guillermo Billinghurst, como muchas de sus leyes eran derogadas, rechazadas por el Congreso, ya él estaba dispuesto a cerrar el Congreso para convocar a nuevas elecciones de congresistas, pero antes de eso le dieron golpe de Estado a él. Y el general que entra aquí, que es Óscar Raimundo Benavides Larrea, es el general de los grupos de poder, de los grupos altos, ¿no? El mismo Óscar Benavides es ricachón, ¿no? Es de la clase rica. Entonces derrocó a Billinghurst con apoyo del Partido Civil. Y ahí nomás estalla ya la Primera Guerra Mundial, pues, ¿no? Acuérdate que la Primera Guerra Mundial estalla el 28 de julio de 1914, ¿no? Entonces, vean, acá empieza el segundo gobierno de José Pardo y Barreda, que hizo mucho por la educación. Aquí, bueno, en ese segundo gobierno se incrementaron las exportaciones durante la Primera Guerra Mundial. Al principio cayeron ya, pero luego subieron. Está la ruptura de las relaciones con el Imperio Alemán, porque ¿qué pasó? Mira aquí lo que pasó, ¿no? El buque peruano Lorton, hundido en las costas de España. Un submarino alemán lo detiene, hace que la tripulación lo abandone y lo hunde. El submarino se acercó enarbolando la bandera francesa, el Lorton, ¿ya? Iba a Caleta,
Dice, iba de Caleta Buena a Bilbao conduciendo un cargamento de salitre. El Orton llevaba pasajeros a bordo. Los náufragos son socorridos por los españoles. Se les conduce a Santander. Esa está la noticia, ¿no? Del evento que llevará, pues, el rompimiento de relaciones diplomáticas con Alemania. No, no vayas a pensar que el Perú le declaró la guerra a Alemania, porque no es tampoco para eso. Ahora, aparte de esto, la ruptura de las relaciones con el Imperio Alemán, este es el establecimiento de la jornada de las 8 horas a nivel nacional, ¿no? Eso gracias a un paro de 3 días de los obreros, ¿no? Wow, 3 días de paro. Y lo llevó pues al desarrollo de las 8 horas a nivel nacional. Está el reglamento de trabajo también para las mujeres y los menores de edad. ¿Ya? Y también está el Estado laico, ahora hay libertad de culto, ¿no? Pero este es el aspecto más importante, ¿no? La ley de las 8 horas a nivel nacional, ¿ya? Ahora, ¿cómo terminó esto? Veamos la última parte. En ese gobierno también hay que destacar que hubo el levantamiento de Rumimaki. Teodomiro Gutiérrez Cueva es el nombre de Rumimaki. Rumimaki traducido significa mano de piedra, ¿no? Debido a la expansión de las haciendas latifundistas con apoyo del Estado, y por el incremento del precio de la lana, esa rebelión que ocurre en Puno en 1915 por el oficial Teodomiro Gutiérrez Cuevas, más conocido como Rumimaki, produce la construcción del Estado Federado del Tahuantinsuyo. Es una de las últimas rebeliones que hay en el Perú y todavía tiene ese tinte milenarista, ¿no? De querer reconstruir el Tahuantinsuyo, ¿no? Algo que es muy utópico, ¿no? Muy, muy, muy soñado. Bien, pero hasta ahí, por favor, quiero ir a la pregunta número 3, ¿ya? Hasta ahí vamos a ir a la pregunta número 3. Ya. Vamos a ir leyendo, por favor, la pregunta número 3. Minuto y medio igual, por favor, ya. Minuto y medio. Muy bien, muy bien. Por aquí me han dado ya la clave de la pregunta número 3. Y como bien me han dado la clave, la jornada laboral a 8 horas diarias para los trabajadores de Muelle y Dársena, ¿no? Muelle del Callao, fue lo primero que se estableció en la época de Guillermo Billinghurst, el famoso pan grande. Perfecto. Vámonos con la pregunta número 4. A ver qué tal nos va. Hay alguna observación aquí, por si acaso.
La A dice la educación secundaria gratuita y obligatoria a favor de los pobres. Eso se va a dar en el gobierno de Bustamante y Rivero. Falta todavía en la primera democrática. B, la venta de pan a precios inalcanzables para la población capitalina. Eso puede ocurrir en la época del primer gobierno de Alan García, cuando todo se fue al diablo. C, el salario mínimo para beneficio del empleado público a nivel nacional. Bueno, el salario mínimo es algo que siempre ha estado vigente desde los primeros gobiernos, así es que eso no tiene algo exacto, ¿no? De la ley del llanaconaje que obligaba al hacendado pagar el salario respectivo. Bueno, no, la ley del llanaconaje nace con Bustamante y Rivero también. Fue una ley que eliminó todo ese sistema de explotación de los pobres campesinos a los que tenían viviendo bajo el sistema del llanaconaje, ¿no? Donde los obligaban, o sea, que te doy techo, trabajas ahí la tierra y el 95% de lo que produces me lo das y el 5% de lo que has producido, de lo que sobra, te lo agarras para que comas con tu familia y sigue trabajando. Entonces, no, pues no. La ley del llanaconaje va a obligar al hacendado a que le pague un salario al campesino, pero eso va a ser después, con Bustamante. Entonces, muy bien, lo felicito. La clave sería la E. Vamos con la pregunta 4, ¿ya? Pregunta número 4. Muy bien. Ahí está la pregunta número 4. Ok, vamos entonces chequeando el verdadero o falso respecto a los gobiernos que se van a dar durante la República Aristocrática. ¿Ya? A ver, vamos. Miren, dice que hubo concentración de poder, nepotismo y la hegemonía del partido civil. El gobierno fue el del presidente Leguía, en ese caso, ese gobierno fue el del presidente Leguía. A ver, los gobiernos que se sucedieron durante la República Aristocrática dejaron un fuerte desencanto entre la población peruana que padeció
la concentración del poder, el nepotismo y la hegemonía del partido civil. En este caso influyeron que la población electoral eligiera un representante más inclusivo. Este fue el del presidente Leguía. Con respecto a ello, marque el valor de verdad o falsedad de los siguientes enunciados. Ya, entonces vamos a hacer un adelanto de lo que vamos a trabajar ahorita con respecto a al oncenio de Leguía. ¿Ya? Durante el oncenio de Leguía, dice, el nuevo gobierno estableció el patronato de la raza indígena. Ya, durante esta época se va a establecer una defensa de la población indígena, mas sin embargo no, en la práctica no va a ser una verdadera defensa, ¿no? Solo en teoría. Entonces sí estuvo el patronato de la raza indígena, es verdadero, pero no fue en la práctica algo que uno dijera qué bien se le defendió al indígena, etcétera. Dos, Augusto B. Leguía ordenó o instituir la Asociación Pro Indígena. No, la Asociación Pro Indígena hemos visto que se dio durante la República Aristocrática por iniciativa de Pedro Zulem y Dora Mayer, no porque eso fue ordenado por Leguía, entonces es falso. Tres, el presidente recibió el apoyo de José Carlos Mariátegui. Recuerda que Leguía no tiene ningún apoyo de José Carlos Mariátegui, más bien todo lo contrario, ¿no? No se entiende con José Carlos Mariátegui y por eso Mariátegui lo critica y Leguía le va a dar un pasaje para que se vaya a estudiar a Francia. Mariátegui acepta porque es un pasaje pagado y con estudios y es una gran oportunidad, pero Mariátegui luego regresa al Perú y funda la revista Mauta, funda el Partido Socialista y hace una crítica mayor contra Leguía. Es falso. Cuatro, el régimen garantizaba la propiedad de las comunidades. Bueno, sí, en este aspecto se garantizó la propiedad de las comunidades indígenas. En la Constitución está establecido del año 1920, pero esto no mejoró la situación del indio en nada tampoco, ¿no? Pero la clave sería, muy bien, ahí en Mailing, la clave sería enano. Perfecto, ¿ya? Ahora sí, antes de hacer las 5, vamos primero con el oncerio de Leguía a trabajar algunos aspectos importantes. Ajá, muy bien, Shailita, la clave es enano. A ver, aspectos importantes ahora de lo que representa ya el oncenio de Leguía, ¿ya? Ya está, acá estamos. Ya. A ver, ay, perdón, a ver, un ratito. Ahí estamos, ya. Primero, el gobierno en sí, esto representa el segundo gobierno de Leguía. Bueno, nadie sabía que iba a durar 11 años, ¿no? Esto fue algo literalmente brutal, ¿no? ¿Quién va a pensar que 11 años se iba a mandar Leguía, ¿no? Fueron tres gobiernos durante esos 11 años. Entonces, empezando en 1919, sería su segundo gobierno, porque ya gobernó durante la República Aristocrática. Ahora, a este periodo técnicamente mejor sería bueno llamarlo la Patria Nueva. Es la manera más correcta, ¿no? Porque la Patria Nueva es el proyecto que él empieza a promover, proyecto político donde va a modernizar supuestamente el Perú, pero el ideólogo, o sea, el que creó el proyecto es Mariano Cornejo, ¿ya? El oncenio de Leguía llega a ser un régimen, un gobierno, ¿no? Civil y autoritario, cuyo objetivo era modernizar el Estado con apoyo del capital norteamericano. La Patria Nueva entonces fue el proyecto interesante de Leguía y como propone pues iniciar algo de esta forma, una manera tan fresca y que rompa con el molde anterior de lo que ya hemos visto en la llamada República Aristocrática, por eso la gente lo elige, ¿no? Acá está la ruptura del control civilista del Estado, porque cierra el Congreso, ¿no? Y la incorporación de la clase media. A ver, para ir en orden, cuando Leguía se lanza en elecciones en el año 1919, se enfrenta a Antero Aspíllaga, y Antero Aspíllaga era un representante de la clase civilista oligarca, de la clase alta.
Antero Aspíllaga había perdido las elecciones en 1912 contra Guillermo Billinghurst, cuando Billinghurst le ofreció al pueblo, si votan por mí, el pan va a ser más grande y va a costar menos, pero si votan por el otro, que es Antero Aspíllaga, el pan va a ser más chiquito y va a costar más. De la gente, por eso lo llama el pan grande, y Leguía candidatea contra Antero Aspíllaga, el que ya perdió contra el pan grande. Ahora, los votos y la sensación que había en ese tiempo acerca de lo que Leguía había conseguido con esto era una victoria. Pero como el gobierno era dirigido por los civilistas y todavía estaba José Pardo y Barreda en la presidencia, los civilistas ya sabían que Leguía había roto con ellos y por eso deciden no dar el resultado de quién ganó. Al no dar el resultado de quién ganó, eso ayuda a que pues Leguía pueda tener ayuda a que Antero Aspíllaga pueda ser después seguro elegido presidente. Y Leguía no va a tener chance. Por eso Leguía se aseguró dando un golpe de estado a José Pardo y Barreda. Y ese golpe lo da con la gendarmería, que es como la policía de ese momento. Entonces ahí ya definitivamente se da la ruptura del control civilista del Estado, porque Leguía, ¿qué hace? ¿Qué hace? Decide cerrar el Congreso. Y al cerrar el Congreso, se barre a todos los civilistas. Establece un régimen populista en donde propone a favor de las grandes mayorías, ¿no? Y la modernización e inserción a la economía mundial, ¿no? A nivel político, como Leguía había cerrado el Congreso, ¿no? Al momento en el que ya es o sea, eso representa un autogolpe de Estado, ¿no? El momento en el que él cierra el Congreso, barre a los civilistas e impone la Constitución de 1920. A partir de ese momento empieza a recibir muchas críticas, ¿ya? Primero vamos a ver lo que dice la Constitución de 1920. El mandato constitucional ya no dura 4, ¿no? Sino 5 años. La elección del presidente como representantes al Congreso es en cada proceso electoral. O sea, que al mismo tiempo la gente vota por el presidente y también por los congresistas. Si el Congreso no daba voto de confianza, los ministros debían renunciar, ¿no? Y se crean las juntas de notables, en este caso las municipalidades, los municipios, ¿ya? Y está la aparición de las garantías constitucionales. Ok, ahora, los opositores al guía van a ser estos dos personajes que ves acá, Víctor Raúl Aya de la Torre y José Carlos Mariátegui Guilachira. ¿Qué ocurre? Pues que Leguía, al momento de estipular esa constitución, también termina dándoles a los Estados Unidos muchos beneficios para que estos puedan invertir en el Perú y de alguna forma no le, no le importa bajo si es que esto perjudique a algunos sectores empresariales o en este caso de nacionales en cualquier rubro. Tampoco le va a importar empezar a hacerse préstamos de dinero que nos endeuden a un nivel increíble. Entonces, por ejemplo, ¿no? Ahí en la Torre fue pues un estudiante de Derecho acá en San Marcos que estaba en quinto ciclo y era presidente de la Federación Nacional de Estudiantes del Perú, de la FENDUP, y inicia pues no todo un proceso de reclamos contra Leguía y lo terminan deportando a Panamá. De Panamá, él se va por sus propios medios a México y allá en México funda el APRA, que viene a ser la Alianza Popular Revolucionaria Americana. Fue fundada en México, ya cuando Aya llegó de Panamá a México, y el Partido Aprista Peruano, o PAP, se funda en 1930, cuando Aya de la Torre viene al Perú, ya, o sea, al final. Bueno, en México funda el APRA, y acá en el Perú funda el Partido Aprista Peruano, el PAP.
Está la creación de un frente único, eso es lo que propone, donde haya trabajadores e intelectuales y que el cambio empieza por lo que la clase media dirija, ¿no? La clase media serían los intelectuales, los pensadores que llevarían adelante todo un proceso de lucha, de cambios, bajo el programa Lucha contra el Imperialismo, nacionalización de tierras e industrias, la internacionalización del Canal de Panamá, ¿no? Otro punto era porque el Perú es un pueblo oprimido y debe aliarse con otros pueblos oprimidos. Ya bueno, todo eso que ustedes están viendo por acá es el programa de Aya de la Torre y está escrito en su libro El antiimperialismo y el APRA. Por otra parte, Mariátegui, después que le dieron la beca que te conté, regresa al Perú y estando ya en el Perú, ya él llega convertido en un marxista convicto y confeso, como él se llamaba, ¿no? Marxismo que busca ser adaptado a la realidad peruana. Y está la fundación de un partido de clase trabajadora para suprimir el sistema capitalista. Por eso es que decide fundar el Partido Socialista del Perú, que luego se va a llamar el Partido Comunista. A nivel económico, bueno, antes de pasar, perdón, me olvidaba de algo con Mariátegui, ¿no? Mariátegui, todas sus publicaciones las difundía en la revista Amauta, ¿no? Que significa en español profesor, Amauta es en quechua. Y de los artículos que él sacaba, los 7 mejores, que en ese caso son ensayos, los juntó en un solo texto, ¿no? Que se conoce como los 7 ensayos de la interpretación de la realidad peruana. A nivel económico, esos préstamos con Estados Unidos y las inversiones norteamericanas nos endeudaron, pero de una manera brutal. Acá está el guía dándole la mano al presidente Woodrow Wilson de los Estados Unidos, ¿no? Por ejemplo. Eh, los préstamos serían con el afán de los grandes proyectos que él plasmó en la Patria Nueva. Y uno de esos proyectos era la modernización del Estado, ¿no? El problema es a qué precio. Esa es la crítica, ¿no? Ahora, se firma el Tratado de París o Laudo de París, que está a favor de la International Petroleum Company. La IPC o International Petroleum Company llega a ser esta empresa norteamericana, ¿no? Que se encarga ahora de extraer el petróleo de Talara, de La Brea y Pariñas, de Piura, que ya sabemos desde el contrato Grace la sacaba la London Pacific, ahora la IPC. Y lo peor es que Leguía va a estipular en el Laudo de París que no nos paguen absolutamente ni un centavo por la extracción de petróleo. O bueno, era un centavo, no sé por cuántos barriles que extraían, ¿no? O sea, nada, ¿no? Eso generó una ola de críticas, ¿no? A nivel del gasto público, la modernización de la infraestructura productiva mediante lo que vienen a ser canales de irrigación y lo vial, la comunicación de pistas, vean, fue una de las obras más impactantes de su gobierno, las avenidas que se hicieron, ¿no? Eso sobre todo cada vez que se cumplían los 100 años, ya sea de la proclamación de la independencia en 1921 y sobre todo después en los 100 años de la batalla de Ayacucho. Ahí están las avenidas interesantes como la Avenida Unión, ¿no? El Progreso, que luego se llama la Avenida Venezuela, ¿no? La Avenida Alfonso Ugarte, la Avenida Brasil, ¿sí? Ahí está, pues la Avenida del Progreso, hoy Venezuela, ¿no? Bien. A nivel social está la legalización de las comunidades campesinas y la creación de la Oficina de Asuntos Indígenas, pero que no cambió en realidad, pues, la realidad de los indígenas, ¿no? Y bueno, en realidad pues, la Oficina de Asuntos Indígenas fue obra de Pedro Zulem, solo que ya aquí se oficializó. Pero recordemos que la realidad del indígena no había cambiado en absoluto nada, ¿no? Más bien, Leguía creó el 24 de junio como el Día del Indio y eso generó una serie de críticas porque era el día en realidad de la raza, como empezaron a llamarle, ¿no? Entonces estábamos creando razas, ¿no? Entonces eso fue un escándalo. Eh, para poder empezar a hacer las grandes obras
de las carreteras sobre todo, Leguía lanza una ley demasiado criticable, ¿no? La famosa ley de conscripción vial, en la que obligaba a todos los varones del Perú de 18 a 60 años a trabajar gratuitamente en la construcción y reparación de caminos para el Estado. Y ojo, esa ley que empezó a ser llamada la mita republicana, o sea, la mita en épocas de la República, vamos a decir, ¿no? Cualquier persona que no quería trabajar en esto quedaba exenta siempre y cuando pague una multa. Y las multas eran altísimas. Entonces la gente por eso prefería trabajar sus 14 días, que era el tiempo que, 2 semanas, que era el tiempo estipulado al año, ¿no? 2 semanas al año, pero no fue así. Las 2 semanas se prolongaron por meses y por años y por eso esto fue muy criticado, ¿no? En su época por Mariátegui y por Aya La Torre. Por esta época, como coincidió la celebración del centenario de la independencia, recibimos obsequios internacionales por esta celebración de 100 años, ¿no? Como por ejemplo la Fuente China en San Borja, la Plaza Manco Cápac acá en la Victoria, el Arco Morisco ahí en Surco. Es una serie de interesantes obras que hacían recordar pues la grandeza del Perú. Acá hay una fotografía, vean ustedes, de escolares en el Estadio Nacional en la conmemoración del centenario de la batalla de Ayacucho, ¿no? A nivel internacional, dos aspectos que fueron sumamente controversiales fueron la firma del Tratado de Salomón Lozano, donde Colombia cede el Triángulo de Sucumbíos y el Perú entrega el trapecio amazónico, incluyendo el pueblo de Leticia. El pueblo de Sucumbíos el Triángulo de Sucumbíos es esta pequeña zona celestita, ¿no? Y toda la zona del trapecio amazónico que está acá con rojito es un triángulo enorme, ¿no? Pues es un trapecio, ¿no? Ahí está, ¿no? Y lamentablemente eso se entregó a Colombia, ¿no? Incluido el pueblo de Leticia, que es esta pequeña franja que ven ustedes ahí con amarillo, ¿no? Entonces eso generó una ola de críticas, más la firma del Tratado Rada-Gambio-Figueroa Larraín o Tratado de Lima, donde Chile quedó con Arica y el Perú recuperó Tacna, ¿no? Además, fijó la línea de la Concordia como límite fronterizo terrestre entre ambos países. El final de este periodo del oncenio, de esta dictadura civil autoritaria, vean, fue por el tema ocurrido en el crack de 1929 en los Estados Unidos y con esto la caída de la bolsa de valores de Nueva York, ¿no? En la calle Wall Street, donde se encuentra la bolsa de valores. Y lastimosamente Estados Unidos que vivió su época de gloria, su época de los años locos le llamaron, o años felices también, eran los años después de la Primera Guerra Mundial, todo eso se vino abajo, ¿no? ¿Por qué? Por la superproducción. Y eso lo vemos la otra semana en HU también. Está la cola, vean aquí, de ciudadanos estadounidenses para recibir alimentos proporcionados por la Cruz Roja. Paradójicamente están debajo de un cartel que anuncia que los Estados Unidos tienen el mayor nivel de vida del mundo, ¿no? Entonces ahí está, ¿no? A nivel social, las protestas no se dejaron esperar, están generadas por el desempleo y la corrupción del régimen. Está el saqueo, vean ustedes, realizado por estudiantes a la casa del presidente Augusto B. Leguía, ubicada en la calle Pando del Jirón Carabaya, ¿sí? Vean ustedes. El golpe de Estado viene promovido por el sector de la oligarquía. La oligarquía no ha gobernado durante este gobierno, durante este oncenio, porque Leguía tuvo representado a un sector de una burguesía que se sirvió con las instituciones del Estado y que fue como intermediaria entre el Perú y Estados Unidos. Entonces, buenos puestos de trabajo, buen estatus social, pero la oligarquía, que era dueña de las tierras, de las minas, de las haciendas y todo lo demás, financia un golpe de Estado desde Arequipa, que va a ser dirigido por el comandante Luis Miguel Sánchez Cerro, dirigiéndose pues acá al pueblo. Vean ustedes esta imagen, donde se ve el golpe de Estado desde Arequipa, ¿no? Todo empezó a entrar en un momento, pero fuerte, ¿no? Está el saqueo realizado por estudiantes, ¿no? En diferentes lugares también, no solo en la casa del presidente. Y de esa manera, fin del oncenio Leguía y empieza la época del tercer militarismo.
Acá está Leguía, vean ustedes, que padeció 14 meses de prisión para luego morir en 1932 y su cadáver embalsamado. Acá está, ¿no? Eh, Algunos dicen que cuando estuvo enfermo, entre el año 30 en que acabó su régimen al 32, dice que llegó a bajar de peso tanto que pesó hasta 28 kilos. 28 kilos, imagínate, ¿no? Entonces, bien, aquí quiero que vean esta línea de tiempo comparativa de los periodos del segundo militarismo, el segundo gobierno de Nicolás de Piérola, la República Aristocrática y el oncenio. Mira con qué hechos del mundo coinciden, ¿no? La era victoriana, segundo militarismo, la segunda revolución industrial, la primera guerra mundial y el crack del 29. Bien, vámonos con la última pregunta, chicos y chicas. Última pregunta. Vamos por aquí, a ver. Última preguntita, ¿ya? Última preguntita. Y con esta nos despedimos. ¿Alguna duda, consulta por ahí? Han estado interesantes las preguntitas que me han hecho hace rato. No sé si por ahí tienen alguna otra duda por ahí de algo que de repente no les quedó claro de la República Aristocrática. Una buena, una buena forma de aprenderse estos gobiernos es aprenderlos por periodos y no individualmente por gobierno, sino por periodos. A ver, vámonos pues con la pregunta número 5. Acá les comparto. A ver, vamos dándole lectura, por favor, individualmente, chicos, chicas. Individualmente, por favor. Ok, vamos a darle lectura, pues, a ver, ¿ya? Dice, a pesar del respaldo inicial de su política anticivilista, el gobierno de Augusto B. Leguía tuvo que enfrentar problemas internos. Se produjeron conflictos políticos y rebeliones al interior del país. Tuvo que enfrentar además el problema de la corrupción y exiliar fuera del país a a Víctor Aya de la Torre. Finalmente, el gobierno del oncenio concluyó ajá, ¿cómo fue que concluyó? Dice, pues, la quiebra del Banco de Reserva, el levantamiento del pueblo de Leticia, la firma del tratado, ahí está con Chile, ¿no? El Tratado de Lima, o Radagamio Figueroa Larraín, o el asesinato del periodista Francisco Graña. Fue un golpe de Estado. Está clarísimo, ¿no? El golpe de Estado. La clave sería entonces A de Alfo. Quienes habla, Alfonso Inostroza, más conocido como Alfo. Muy bien, la clave sería entonces la clave A, ¿ya? La quiebra del Banco de Reserva, no. Él fundó el Banco de Reserva y en la época de Sánchez Cerro, ese Banco de Reserva termina llamándose Banco Central de Reserva del Perú, el BCRP, que va a ser dirigido de paso por
un futuro presidente del Perú, el señor Manuel Prado Ugarteche. Él va a ser el presidente, ¿no? Ya del BCR, ¿ya? Después, dice aquí, el levantamiento del poblado de Leticia. No, pues por ese levantamiento no ocurrió. Va a haber un levantamiento, pero eso va a ser después. La firma del tratado agarra, no, pues más bien él autorizó la firma de ese tratado en la que perdimos Arica. Y el asesinato del periodista Francisco Garaña Garlán, eso fue más adelante en la primera democrática. Bien, hasta ahí todo bien. ¿Tienen alguna duda hasta este momento? Porque voy a hacer una aclaración que es muy importante. ¿Dudas, consultas, chicos? Profesor, una pregunta. ¿A qué se refiere con demagogia que aplicó a los sectores populares, Leguía? Ah, ya. Bien, muy bien. Demagogia es lo que nosotros llamamos floro, palabreo, cuando empiezas a demasiada labia, demasiado, ¿no? Palabreo, ese florazo, ¿no? Y entonces cuando a los sectores populares se les enamora, se les engatusa, uno quiere pues ponerle la miel a cada palabra, a eso se le llama la demagogia, ¿no? Uno de los grandes demagogos acá en el Perú ha sido Leguía y por supuesto en los últimos tiempos Alan García, que ya aparentemente está muerto. Entonces la demagogia es la verborrea, es el léxico que muy bien concatenado logra pues generar esas promesas por tanto que han esperado a lo largo de años las reformas en diferentes aspectos económico, político, social, ¿no? Cultural, en lo que es la salud, en todo. Entonces ahí las promesas, las promesas, las promesas. Esa es la famosa demagogia. Otra por ahí, otra preguntita. Muy bien, Ruth, chévere, lo máximo. Ya, entonces voy a hacer esta apreciación. Tengan cuidado con lo que les voy a decir porque vamos a enganchar con HU para la semana que viene. Recuerda que la caída de la Bolsa de Valores de Nueva York generó la crisis del capitalismo y Estados Unidos tan solo tenía 10 añitos de ser una potencia. Ahora que Estados Unidos ha visto que su bolsa de valores ha quebrado y el capitalismo se ha descalabrado, se está iniciando una etapa que se va a conocer en el mundo como la Gran Depresión. Por eso el Perú se vio recontra afectado. Y esa Gran Depresión va a ser aprovechada por movimientos extremistas como el de Adolfo Hitler en Alemania para que el nazismo se encumbrara. Y también en el caso de Italia por el Partido Nacional Fascista de Benito Mussolini para que se encumbrara. Y de esa forma, tanto Alemania como Italia empiezan una expansión militar que va a desembocar en lo que va a ser la Segunda Guerra Mundial. Ténganlo muy en claro porque durante las décadas de los 30 el Perú va a estar ahí a media caña porque nos ha afectado la crisis, ¿no? Es que dependíamos de Estados Unidos desde que Leguía llegó. Entonces, ¿cuál va a ser la manera en que se va a arreglar todo esto a nivel mundial? Porque Europa está mal, Estados Unidos mal, América Latina a media caña, que somos países colonia de Estados Unidos. En la Unión Soviética, bueno, en Rusia, ya convertida en Unión Soviética, el socialismo se está expandiendo. Entonces, ¿cómo va a terminar todo esto? Segunda Guerra Mundial. Y ese es el tema de la otra semana, ¿ok? Muy bien. Chicas y chicos, me despido de cada uno de ustedes, les mando un abrazo fuerte. Muchas gracias por haber estado durante este buen rato aquí y hacer las preguntas pues que siempre son tan importantes. Les mando un abrazo, un beso grande. Dios me los bendiga a cada uno de ustedes y que empiecen la semana con mucha fuerza y con mucha energía. Cualquier duda, ya saben, ahí estamos acá la próxima semana también a esta hora o por el Alfo History, ya saben, en YouTube. Cuídense mucho. Chao, chao. Hasta luego, profesor. Nos vemos, Sofía. Cuídate mucho.